Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tus muchas misericordias. Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo tomando el control de todo lo que se desarrolle hoy, Señor, en el nombre de Jesús, desde el más pequeño, Señor, hasta el más anciano de este lugar. Dios, declaramos tu presencia, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, señoreando sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, gracias por tus verdades en el nombre de Jesús, Señor. Queremos acceder a tu verdad, permítenos entrar a tu verdad, permítenos, Señor, examinar, Señor, tu palabra, permítenos inquirir, Señor, en tu escritura, bendito Dios, y permítenos tener el tacto y la sensibilidad para tomar cada texto santo tuyo, Señor, y poder comprenderlo, guardarlo y vivirlo para ti, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos muchas gracias, y tu bendito pueblo dice amén y amén. ¿Cuántos levantan un fuerte aplauso porque Dios nos ha dado su palabra? Amén. Gracias al Señor porque Él nos ha entregado su palabra. Quiero mostrarles un video en este momento. La tribu se llama la tribu Quimial. La pueden mirar por YouTube, allá pueden ver todo el video. Ellos están felices porque llevaban muchos años sin poder tener la Biblia en físico. O sea, todo el evangelio que ellos recibieron y la predicación que ellos recibieron fue a través de alguien que les leía, ¿sí? Pero ellos no podían leer porque todavía no estaba traducida la Biblia al lenguaje de ellos. Y por muchos años, no sé si 3 o 5 años, que estaban traduciendo el Nuevo Testamento, ellos pudieron recibir su Nuevo Testamento completo en el lenguaje quimial, ¿sí? Y vemos la pasión con que recibieron la palabra, amén. Fue mucha pasión, mucha alegría, ¿sí? Llevamos más de 2000 años contando con este bendito libro, ¿sí? Que usted puede tener en este momento. Más de 2000 idiomas. Antes, para poder traducir un texto bíblico tenían que pasar meses. Usted hoy puede meterse a internet y encontrar muchas versiones, muchos idiomas a un tiempo muy rápido. Amén. Por eso, si algo nos debe de caracterizar hoy, es un conocimiento profundo de las Escrituras. Y no tenemos excusa, porque ellos nos van a juzgar cuando Cristo venga, ¿sí? Cuando Cristo venga y juzgue las naciones, ellos van a decir, nosotros lo logramos, ¿sí? Hay una señora de esta tribu que se memorizaba libros enteros, Efesios, Gálatas, ¿sí? Se los memorizaba. O sea, ella oía lo que le leían y empezó a memorizarlo. Si ellos pueden, nosotros también. Amén. Sí, así va a ser. Así va a ser, y quería mostrarles esto por la forma como ellos aman la palabra. De esa misma forma necesitamos amar la palabra del Señor. Amén. Necesitamos amar la palabra del Señor. Bueno, ¿cuántos estuvieron en la predicación del pastor Edgardo Peña el jueves pasado? ¿Cuántos fueron bendecidos? Amén. ¿Recuerdan el texto que nos habló? Josué el capítulo 1, ¿cierto? Nos habló de 4 puntos importantes, ¿cierto? ¿Cuál fue el primer punto? Entierra a tus muertos. Segundo punto, asume tu responsabilidad. Tercer punto, cualquier avance traerá problemas. Cuarto punto, Dios envía personas para traer soluciones. Tú tienes una responsabilidad, algo que desarrollar de Dios, amén. Y continuando con este texto, les invito por favor que podamos abrir nuestras Biblias en Josué el capítulo 1 y podamos ubicarnos en el versículo 8. Quise titular esta enseñanza volver a la palabra, ¿sí? Volver a la palabra. El pastor Edgardo Peña hablaba de una necesidad de que nosotros pudiéramos volver a la palabra, de que esta generación necesita volver a la palabra, ¿sí? A las bases, a las sendas antiguas, a la verdad del Señor. Dios colocaba
corazón del pastor hablar que la generación actual se ha alejado de la Biblia y necesitan tener un corazón noble y humilde para aceptar la palabra del Señor. Le puede decir eso a un joven que tenga al lado: necesitas tener un corazón noble. Tú vas a tener un corazón noble. Declárele eso a esta persona. Tendrás un corazón noble y humilde para recibir la palabra del Señor, para atesorar la palabra del Señor. Vas a ser un hombre o una mujer que va a abrazar la palabra del Señor. Amén. Que vas a caminar en la palabra de Dios. Necesitamos volver a tener un corazón noble hacia lo que el Señor nos dice. Volver a la Escritura. Si yo no sigo la palabra, terminaré abrazando o siendo inspirado por otros. Filosofías, personas, humanismo. Si no abrazo la palabra de Dios, terminaré abrazando otra cosa. Josué, el capítulo 1, versículo 8. ¿Cómo dice, amada iglesia? La cuenta de 3, 1, 2, 3. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y continúa: porque entonces harás prosperar tu camino y... Amén. Hermosa esta promesa. Hermosa esta promesa. Y vemos que hay algo clave para prosperar en nuestro camino y que todo nos salga bien. Ese prosperar en nuestro camino es nuestra vida, ¿sí? Vivir en nuestra vida, que podamos ser prosperados, que podamos, no estoy hablando solo de algo económico, estoy hablando de que sea prosperado nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, ¿sí? Nuestros proyectos, nuestra relación con Dios. Que podamos ser prosperados, avanzar y que todo nos salga bien. ¿Cuántas personas desean que todo les salga bien? Es algo que nadie hace algo para que le vaya mal, ¿cierto? Aun cuando está equivocado, piensa que va a recibir algo bueno. Siempre esa va a ser la motivación, ¿sí? Que todo le salga bien. Y hay 3 cosas que la palabra del Señor nos menciona para que seamos prosperados en nuestro camino y que todo nos pueda salir bien. Bueno, antes de hablar de estas 3 cosas, es importante algo. Podemos mirar el versículo 7, por favor. Les voy a leer el versículo 7. Solamente esfuérzate y sé qué. Sé valiente. Muy valiente. Como dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Para meditar en la palabra de día y de noche, para guardar la palabra y para ponerla por obra, ¿qué necesitamos? Solamente ¿qué? Esforzarnos y ser muy valientes, ¿sí? Esto se trata de esfuerzo, esto se trata de valentía. Amén. Para meditar en la palabra de día y de noche, guardar lo que está escrito y ponerlo por obra, necesitamos esforzarnos y ser muy valientes, ¿sí? Ser muy valientes. Dice: no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Este año tal vez has decidido emprender algo, ¿sí? Has decidido emprender algo, una nueva visión, un nuevo trabajo, un nuevo estudio, ¿sí? Unas nuevas metas. Y para que seas prosperado en todo lo que emprendas, necesitas primero esforzarte, ser alguien esforzado y ser muy valiente, meditando en la palabra de Dios. Que nunca se aparte de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él. De día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Necesitamos ser esforzados y muy valientes. Para que tú puedas ser una persona que pueda reverdecer o que puedas ver
que la prosperidad en todas las cosas que emprendas, o para que puedas ver tu camino prosperar, o que todo te salga bien, necesitas que tu vida esté ligada a la palabra de Dios. Si la palabra del Señor dice que debo de esforzarme y ser muy valiente para aplicar la palabra, para meditar en la palabra, esto quiere decir que necesitamos disciplina en la palabra. Necesitamos generar hábitos en la palabra. Amén. Lo necesitamos. Necesitamos ser personas con disciplina. Para disciplinarnos necesitamos esforzarnos y ser muy valientes. Y la primera frase que habla la palabra es: esfuérzate y sé muy valiente. Isaías 40, el capítulo 40 y el versículo 29 al 31. Podemos buscar, por favor. Algunos ya se lo saben. (40, 29). Dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. El que tiene poquita, el que no tiene ninguna. Dice: los muchachos se fatigan y se cansan, aún hasta los más jóvenes, aún hasta los más fuertes se cansan. Dígale a ese joven: no se canse. ¿Sí? Aunque te puedes cansar, papá, mamá, tu hijo se puede cansar. ¿Sí? Él se puede cansar. Hijo, también tu papá o tu mamá se puede cansar. Pero hay una promesa: que los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Job, el capítulo 11, 18. Este texto me sorprendió mucho. Y le pido por favor al hermano del videoín o la hermana del videoín que me pueda colocar este texto en Nueva Traducción Viviente. Por favor. 11:18. Dice: tendrás confianza porque hay esperanza. Listo. En Nueva Traducción Viviente: tener esperanza te dará ¿qué? Valentía. Estarás protegido y descansarás seguro. Nuevamente, tener esperanza, ¿qué trae? Valentía. Cuando no hay esperanza, no hay valentía. Cuando tú no tienes esperanza, no vas a tener la valentía para meditar en la palabra de Dios. Si nosotros no tenemos una vida en la palabra del Señor, es porque de pronto y no tenemos mucha esperanza en la palabra. Tal vez tenemos esperanza en el banco, tenemos esperanza en lo que pueda hacer nuestras manos, tenemos esperanza en las soluciones de las personas. Y dice que tener esperanza te dará valentía. En segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 16, 18, la palabra de Dios dice que Cristo nos da esperanza. Cristo es la esperanza de la iglesia. Cristo es esperanza de gloria, de la gloria venidera. El creyente necesita entender la esperanza a la cual fue llamado. El apóstol Pablo le hablaba a la iglesia y le decía a la iglesia de Éfeso: yo oro a Dios para que Dios les dé espíritu de sabiduría, de entendimiento, de revelación en el conocimiento de Dios, para que sepan cuál es la esperanza a la cual ustedes han sido llamados. Cuando entendemos cuál es la esperanza a la cual Dios nos ha llamado, empieza a existir en nosotros ¿qué? Valentía. Valentía. Empieza a existir valentía para aferrarnos a la palabra del Señor. No tengo fuerzas. ¿Quién da fuerzas al cansado y al que no tiene ninguna? Dios. ¿Sí? Si no tiene fuerzas, busque al que le da las fuerzas. Si no tiene valentía, llénese de esperanza en Cristo Jesús. Amén. Esa es la solución para que podamos ser esforzados, para ser valientes, para empezar esa decisión y esa disciplina con la palabra del Señor.
Efesios, el capítulo 2, el versículo 12, dice que nosotros antes vivíamos en el mundo sin esperanza. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Le puede decir esto a su hermano, al que tiene al lado. En aquel tiempo tú estabas sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Amén. Pero eso ya cambió. Amén. Eso ya cambió. Ahora tienes esperanza y tienes Dios en este mundo. Amén. Tienes un Señor. Ya no vives conforme a tu voluntad, ¿sí? Ya no vives conforme a lo que tú quieras hacer, sino que ahora ya vives con un Dios que te habla y que te dice qué tienes que hacer, porque Él conoce lo mejor para tu vida, ¿cierto? Cuando tú no obedeces a la voluntad de Dios, tú empiezas a perder la esperanza. Y empiezas a retroceder. Una persona que camina en desobediencia es una, por favor, versículo 12. Es una persona que primero va a estar sin Dios en el mundo. Después va a estar sin esperanza, va a empezar a renegar de Dios. Después va a olvidar todas las promesas que Dios le ha entregado y mucho menos se va a considerar pueblo de Dios. Y por último va a vivir una vida sin vivir para Cristo. Amén. Y necesitamos tener cuidado con esto, porque Dios nos ha entregado esperanza. Amén. Él nos ha entregado esperanza. Volvamos a Josué 1. Uy, el tiempo está volando. 8:25. Vamos a ser rápidos. Josué 1:25. Mira que te mando que te esfuerces, sea valiente, no temas ni desmayes. 1:8, por favor. Dice, ¿cómo dice la primera frase? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Puede anotar eso en su libreta. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Le coloca 2 puntos. Lo primero que el Señor quiere es que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Y cómo hago para que nunca se aparte de mi boca el libro de la ley? Efesios 5:19. Rápidamente. Efesios 5:19. Dice, hablando entre vosotros ¿con qué? Salmos, con himnos, con cánticos espirituales, ¿qué más? Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Efesios 5:19, salmos. Los salmos son cantos que vienen de la escritura, es inspirada por Dios mismo. Hay salmos de meditación, hay salmos de oración, hay salmos de celebración, de recuerdo, hay salmos de acción de gracias, hay salmos de declaración, hay salmos proféticos, hay salmos de guerra. Un ejemplo, los salmos del 120, el Salmo 120 hasta el 134 son salmos de ascensión. ¿Qué quiere decir eso? Que fueron cantados en un camino cuando iban subiendo hacia el monte de Sión y preparando el corazón para la presencia de Dios. Entonces, los salmos del 120 al 134 se llaman salmos ¿de qué? De ascensión. Y eran los salmos que recitaban el pueblo de Israel cuando subía al monte de Sión a encontrarse con Dios en el tabernáculo, ¿sí? Hay muchas clases de salmos. Qué bueno es aprender esto. Cuando nos congregamos podemos venir juntos en unidad y aprovechar de la unción del Espíritu de Dios para cumplir el propósito de Dios, cantando y recitando los salmos del Señor. No se apartará de tu boca, amén. Con salmos, himnos. Los himnos, la definición bíblica de un himno es un canto de celebración, es un canto de oración, es un canto de meditación, es un canto de recuerdo, es un canto de gratitud o es una plegaria. Lo que nosotros conocemos como himnos fueron usados tradicionalmente para enseñar,
y aprender la doctrina de la iglesia. Por ejemplo, la iglesia bautista es muy conocida por el himnario, ¿sí? Hace muchos años la iglesia tenía un himnario y los himnos tienen mucha riqueza doctrinal, ¿sí? Y lo que hacían era casi que tener textos bíblicos a través de coros, ¿sí? Y esos eran los himnos. Cánticos espirituales, literalmente, es cuando se canta sobrenaturalmente por el Espíritu. Esta es alabanza profética, que es inspirada por el Espíritu de Dios. Hay términos como el cántico nuevo, son cantos que Dios entrega al Hijo de Dios, en muchas ocasiones al salmista, a la persona que está adorando en este lugar, y Dios coloca un cántico en esa persona. Tal vez no hace parte de la canción y de la estructura de la canción que se está dando, pero Dios empieza a revelar a esa persona un cántico que Dios quiere que su pueblo escuche. Puede ser un cántico de consolación, un cántico de liberación, un cántico de protección, ¿sí? Un cántico que haga recordar las promesas de Dios a esa persona, un cántico que direccione, un cántico que exhorte, que corrija o que pueda disciplinar. Esos son cánticos espirituales. Y por último, cantando y alabando a Dios en nuestros corazones. Esto se refiere a una celebración de canto sin o con acompañamiento musical. El hacer una melodía, cantar en nuestros corazones. ¿A cuántos les gusta cantar haciendo el almuercito, bañándose, en cierto? Cuando se despiertan, cuando van en la bucetica y empieza a haber esa necesidad de decir: Señor, tú eres bueno, santo, santo, santo. Y sí, son 4 o 3 palabras. Ese es su canto. Ese es nuestro canto para el Señor en nuestros corazones. Es el hacer una melodía, es el cantar en nuestro corazón. Esto habla de una actitud continua de alabanza que celebra al Señor. Eso es, en el Salmo 34, 1 al 2 dice: bendeciré a Jehová en todo el tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Nuestra alma consta de nuestros pensamientos, nuestra meditación, la mente, la voluntad y las emociones. La alabanza a Dios debe de estar en nuestro corazón y en nuestra boca. Amén. Amén, ¿sí? Bueno que a usted le guste escuchar música que quiera enriquecerlo melódicamente, ¿sí? Armónicamente, los que son músicos, pero tiene que haber más de ese cántico en su corazón que glorifique y honre a Dios. Amén. Amén. Bueno, continuamos. Entonces, ¿qué le dijo el Señor a Josué? Nunca se apartará. ¿De dónde? ¿Qué? ¿Qué no se apartará? Este libro de la ley, ¿sí? ¿Y cómo nos confirma este texto? ¿Con qué texto nos confirma este mandato de Dios? Efesios 5, ¿qué? 19, que dice que debemos de hablar a Dios y entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales y alabando al Señor en nuestros corazones. Amén. En nuestros corazones. Continuamos. Romanos 10:8. Señor, que nos pueda rendir el tiempo, Padre. Esta media horita. Romanos 10:8. ¿Cómo dice Romanos 18? Dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿En dónde? En tu boca. ¿Y dónde más? En tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. ¿Cuántos han utilizado este texto para evangelizar a las personas? Amén, ¿cierto? Es un texto muy utilizado y también se ha hablado de que es un texto que hoy denominamos como la oración de fe, ¿sí?
la oración de fe. Venga, hermanito, usted ya hizo la oración de fe. Venga, venga, haga la oración de fe. Y él hace que haga la oración de fe y después lo deja solito. Haga la oración de fe con esa persona, pero siga acompañándola. Amén. ¿Sí? Sígale ahí dando la palabra del Señor. Entonces, dice que la palabra está cerca de ¿dónde? La boca y el corazón. ¿Y para qué se está utilizando en este caso la boca y el corazón? ¿Para hablar qué? El evangelio. El evangelio es la mejor forma de utilizar nuestras palabras. Cuando usted evangeliza a alguien, es la mejor forma como usted está administrando sus palabras. El Señor dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cómo haces para que nunca se aparte de tu boca? Evangeliza. Está en la buceta, evangelice. Está en el trabajo, evangelice. Está en la calle, evangelice. Porque nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley. Amén. Y es la mejor forma como usted puede utilizar sus palabras. Amén, vamos bien. Me hice un chiste con ese, vamos bien. Bueno, después se los cuento. El que es bueno para los chistes del pastor Juan Daniel, ¿cierto? Yo no, él es bueno para eso. Dios le ha dado una gracia maravillosa para los chistes. Listo, la mejor forma. Bueno, continuamos con Josué 1:8. Y dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Segundo punto: sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este tiene que ser un texto que el Señor nos ayude a memorizarlo, amén, a guardarlo, a meditarlo. Y le pido por favor que se guarde una palabra: megua. Dígale a su hermano: megua. Megua. ¿Sí? ¿Ya se lo memorizó? Megua. Megua, ¿sí? Megua, 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 ¿sí? ¿Qué es megua? Megua es meditar, guardar y hacer, ¿sí? Espero que no se le olvide. Megua, meditar, guardar y hacer. ¿Qué tenemos que hacer con la palabra? ¿Sí? No se le olvide, megua, megua, ¿sí? Meditar, guardar y hacer. Cada 8 días, ¿sí? De día y de noche, ¿sí? De día y de noche. De día y de noche, megua, ¿sí? Megua, la palabra del Señor. Meditar, guardar y hacer. Amén. Señor, así como detuviste el sol cuando Josué lo declaró, detén el reloj, Señor, la hora y el tiempo, para que podamos salir a las 9 en punto, Dios. Vamos a salir a las 9 en punto. ¿Qué es meditar? Meditar, la palabra hebrea meditar es agaj, H-A-G-A-H, agaj. ¿Qué significa agag? Ya le voy a decir qué significa agag. Agag significa hablará, meditaré, piensa, gemir, gruñido, proferir, hablar, musa, ¿sí? Esa palabra está en la concordancia Strong 1897. Agag, esa es la concordancia donde nos podemos ubicar para conocer las palabras que están en hebreo y en griego. Entonces, agag significa meditar, pensar, significa hablar, hablando, imaginar, ¿sí? Nuevamente meditar, proferir, pronunciar. Guardar, ¿qué significa guardar? La palabra guardar en hebreo se llama shamar, S-H-A-M-A-R, shamar. Y es bien especial este término shamar
porque shamar no solo significa guardar, sino que significa guardián, ¿sí? O sea, no solo se trata de guardar la palabra, sino que también se trata de defender la palabra. Amén. Defender la palabra que Dios ha puesto en su corazón. Amén. Y por último, hacer o poner por obra. Esa palabra en hebreo es asaj. A-S-A-H. Asaj. ¿Qué significa asaj? Asaj significa, no es asaj la carne, no, no es eso, ¿sí? No, es asaj. Hizo, hecho, harás, qué hacer, hacer. Otros sinónimos es hicieron, obrar, harán. Dice acá ejecutar, ¿sí? Por eso asaj significa poner por obra, ¿sí? Ejecutar la palabra, hacerlo, hacerse, ¿sí? Hechos. Otro término es sacrificar. Muchas veces el hacer la palabra de Dios o ponerla por obra va a demandar de nosotros un sacrificio. ¿Amén? ¿O no? Amén. Jesucristo obedeció a la palabra de Dios y fue sacrificado, ¿no? Dice la palabra de Dios que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Por eso ese término asaj tiene que ver con sacrificar también, con trabajar, ¿sí? Ese término poner por obra significa trabajar. El poner por obra la palabra de Dios es un trabajo, ¿sí? Por eso a muchos les puede dar pereza, ¿sí? Porque es un trabajo, no podemos, por eso Dios dice, esfuércese y sea valiente, muy valiente, ¿cierto? Sea muy valiente. Esto no se trata solo de leer la Biblia, ¿cierto? Esto es mucho más, amén. Bueno, entonces, si se memorizó megua, ¿qué es? Amén, ¿sí? Entonces, meditar, ¿sí? ¿Por qué necesitamos meditar en la palabra? El Salmo 119, 23. El rey David estaba viviendo una situación difícil. La meditación en la palabra nos ayuda a tener estabilidad y cordura en las pruebas. Y él estaba viviendo una prueba difícil. Dice, príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo ¿qué? Meditaba. ¿Meditaban qué? En cómo destruirlos. Meditaban en cómo salir corriendo. ¿Meditaban qué? En tus estatutos, ¿sí? En la palabra del Señor. La meditación nos ayuda a tener estabilidad y equilibrio en nuestros pensamientos. Amén. En la versión Dios habla hoy, este texto dice, aunque hombres poderosos tramen a hacerme daño, este siervo tuyo meditará en tus leyes. Amén. La palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino principados, potestades, huestes espirituales de maldad. No importa lo que Satanás quiera maquinar, nosotros meditaremos en la palabra del Señor. Amén. La meditación te ayuda a solucionar problemas familiares. La meditación en la palabra te ayuda a solucionar conflictos con tus hermanos de sangre en la iglesia, a solucionar conflictos en el trabajo, en la universidad. La meditación en la palabra. Y no se trata de que estás viviendo una situación difícil y que vas a leer la Biblia solo como una forma de distracción al problema. No, si estás haciendo eso es un error, ¿sí? Tú tienes que ir a la palabra para encontrar no una distracción, sino para encontrar una solución. Amén. Tienes que ir a la palabra para encontrar una solución, porque la palabra es el consejo del Señor. Amén. Bueno, ahora ¿qué es la meditación? La meditación en el Salmo 119, 27
nos enseña algo muy maravilloso que a mí me bendijo mucho y me sigue bendiciendo. David dice: ayúdame a comprender el significado de tus mandamientos y meditaré. Salmo 119, 27. Ayúdame a comprender el significado de tus mandamientos y meditaré en tu palabra. Bueno, ¿ya sí lo tienen en sus Biblias? ¿Sí? ¿Cómo dice? ¿Cómo? Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Amén, ¿sí? Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. La Nueva Traducción Viviente dice: ayúdame a comprender el significado de tus mandamientos y meditaré. Entonces, antes de meditar, yo necesito comprender el significado. Amén. La meditación es comprender, ¿sí? La meditación en la palabra no solo es leer, sino comprender qué es lo que estoy leyendo. Amén. Esa es la meditación en la palabra. Es entender. Si tú leíste un capítulo, si leíste un versículo, tienes que tomar un lapicero, una hoja y escribir qué entendiste. ¿Sí? Si leíste un capítulo, tienes que resumir qué fue lo que entendiste de ese capítulo. Eso es meditación en la palabra. Amén. Y eso se necesita tener una disciplina. ¿Solo los domingos y los jueves? Todos los días, de día y de noche. Por eso el Señor dijo: esfuérzate y sé muy valiente. Amén. Si de pronto su hermano se está durmiendo, dígale: ya casi vamos a terminar, tranquilo, ya casi vamos a terminar. Esfuérzate y sé muy valiente. ¿Sí? Dile: esfuérzate y sé muy valiente. Corre la última milla, ya lo vamos a lograr. Comprender. ¿Comprender qué significa? Comprender es comprender y tener una idea clara de lo que se dice, se hace o sucede, o también es descubrir el sentido profundo de algo. Significado. Significado, ¿qué significa significado? Idea o concepto que representa o evocan los elementos lingüísticos como las palabras, expresiones o textos. ¿Sí? Cuando tú te acercas a leer la palabra, tú necesitas entender el contexto. ¿Sí? Si se desarrolló en un reino, si se desarrolló en el campo, qué situaciones eran, cómo fue toda la parte geográfica, todo eso que usted pueda meditar. Ahora, es sencillo, ¿sí? Por ejemplo, estamos meditando en este momento en Josué 1:8, solo un versículo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Estamos meditando en él, ¿sí? Entonces, estamos meditando y estamos aprendiendo que la palabra de Dios tiene que ponerse en los labios, que nunca se aparte, pero también tiene que meditarse, guardarse y ponerse por obra. Y eso es meditación de la palabra. Pero usted puede decir: no, eso es trabajo del pastor, que lo enseñe los jueves y que lo enseñe el domingo. Sí, está bien, pero usted necesita crecer espiritualmente. Usted necesita ser maduro en la fe. Y la palabra del Señor dice que nunca se puede apartar el libro de sus labios y que necesita meditar. Este fue un texto para el pueblo de Dios. Amén. Este tiene que ser el texto para nosotros este año, para generar muchos hábitos más saludables espiritualmente en la palabra del Señor. Amén. El Salmo 119:8 dice: sea yo intachable en guardar tus decretos. El Salmo 119:11, bueno, acá ya nos vamos a meter en el término guardar. Bueno, me faltan 12 minutos.
tenía unas frases acerca de la necesidad de orar, de leer la palabra, y se las voy a leer unita nomás, o dos. Dice, por ejemplo, el vigor de nuestra vida espiritual será en exacta proporción al lugar que la Biblia ocupa en nuestras vidas y pensamientos. Nuevamente lo leo. El vigor de nuestra vida espiritual será en exacta proporción al igual que la Biblia ocupa en nuestras vidas y nuestros pensamientos. Usted puede meterse a internet y buscar frases de leer la Biblia, y ahí le salen muchas frases. Otra frase que también me pareció muy bonita, de Abraham Lincoln, dice: creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre. Amén. Todo el bien que el Salvador del mundo nos proporcionó se nos comunica en este libro, y si no fuera por él, no sabríamos la diferencia entre el bien y el mal. Toda cosa provechosa al hombre se contiene en la Biblia. Amén. Bueno, guardar la palabra, ya hablamos de meditar, ¿sí? Guardar la palabra. Guardar la palabra, Salmo 119, 11, dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Por qué es importante guardar la palabra de Dios? Memorizar la palabra del Señor. Es muy importante porque nos ayuda a vencer la tentación, ¿sí? A veces usted está en la calle y no tiene la Biblia, no tiene el celular, no tiene internet, ¿y qué va a hacer? ¿Sí? A Jesús Satanás lo tentó en el desierto cuando estaba solito, y cuando uno está solito es cuando más Satanás lo tienta, porque cuando uno está solito uno no ve ahí la otra personita, ¿sí? Ahí a solas, cuando no hay nadie, ahí es cuando nosotros podemos entender cómo es nuestro corazón. Amén. Por eso es importante que tengamos la palabra en nuestro corazón. Amén. Dice: mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Era algo que David tenía en su corazón. Bueno, y por último, poner por obra la palabra del Señor. ¿Qué es poner por obra o hacer la palabra? Obedecer a la palabra, ¿sí? Obediencia. ¿Poner por obra qué es? Obediencia, ¿sí? Sinónimo de poner por obra la palabra: obediencia. Para obedecer, ¿qué necesitamos? Ser esforzados y muy valientes, ¿sí? Esto se necesita esfuerzo y se necesita valentía, mucha valentía, y no temer. Por ahí decían: no temáis, porque si teméis, temíais. ¿Sí? Profundo ese proverbio. Deuteronomio 8:1. Uy, me salió un chiste. Estoy siguiendo los pasos del pastor. Deuteronomio 8:1. ¿Quién ya lo encontró? 8:1, lo leo. Cuidaréis de poner por obra, ¿qué? Todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Hay algo que Dios te está hablando hoy. Amén. Dios nos habla hoy. Y mañana, cuando usted esté viviendo mañana, si Dios lo permite, Dios le va a hablar ese día. ¿Y qué está diciendo el Señor? Cuida de poner por obra lo que yo te ordeno hoy. ¿Para qué? Para que vivas y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Entonces, cuando yo cuido en poner por obra los mandamientos que Dios me habla hoy, ¿qué empieza a haber? Vida, fructificación. Dice: entraréis, hay accesos de parte de Dios, y vas a poseer la tierra que el Señor te prometió. Vas a tener victoria
victoria. Cuando yo pongo por obra la palabra del Señor y tengo obediencia en lo que Dios me está diciendo, hoy voy a tener vida, entendimiento, fuerzas, vitalidad, vigor. Dios va a traer multiplicación, que eso es una vida de fructificación en todas las áreas de nuestra vida. Voy a entrar, eso significa voy a tener acceso. Y poseer, voy a tener victoria, voy a tener victoria. Amén. Y por último el el texto de Mateo 7, 24, 29. Esto es uno de los versículos más hermosos y más claros que el Señor Jesús nos muestra para poner por obra su palabra. Amén. Mateo 7:24 dice: el que oye y hace estas palabras, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, ¿a quién le compara? A un hombre ¿cómo? Prudente. Jesús, ¿qué pide de nosotros cuando habla su palabra? Que podamos oír y que podamos hacer. Amén. Y Él nos va a comparar. ¿A cuántos le interesa que el Señor lo compare a algo bueno? Amén. A mí me interesa que el Señor nos compare con algo bueno. Y sí, usted puede decir: es que Dios nos ama, Dios es un amor de misericordia, Él a nadie echa fuera, a nadie rechaza. Pero aunque usted pueda ser hijo, si usted no pone por obra la palabra de Dios, Dios lo puede ver como alguien insensato. Y si lo hace, y si hace la palabra de Dios, Dios lo va a ver como alguien sensato y prudente. ¿Sí? Amén. Dios lo puede hacer. Es lo que nos habla la palabra del Señor. Y si de pronto el Señor le habla y le puede decir: mi hijo, vea, por aquí no es mejor que redireccionemos nuestras vidas. Amén. Y ya. Entonces, el poner por obra la palabra del Señor trae prudencia, sensatez, sabiduría en nuestra vida, edifica nuestra vida. O sea, es un hombre que edifica, es un hombre que trabaja, es un hombre que va a estar siendo productivo. Una persona que pone en práctica la palabra del Señor es un hombre que está siempre proactivo. Es un hombre que tiene estabilidad en todas las áreas de su vida, porque va a construir sobre la roca. Un hombre que no va a caer. Y esto puede sonar fuerte, pero sí se puede vivir una vida sin caer si fundamentamos nuestra vida en la roca. Y si has caído, vuelve a la roca, vuelve al Señor y levántate según lo que Él dijo que tenías que hacer, y hazlo. Y voy a tener una vida con fundamentos, con principios. Amén. Ese fundamento tiene que ver con algo. Vamos a tener una vida más que de experiencias, una vida de fundamentos. Amén. No se trata de experiencias, se trata de fundamentos en la palabra de Dios. Amén por las experiencias que tú puedas tener con Dios. Dios puede tener grandes experiencias sobrenaturales sobre tu vida, pero si esas experiencias no te traen un fundamento sólido a tu vida para que transformen tu carácter, esa experiencia no te sirvió, ¿sí? No te edificó, no te transformó. ¿Y cuáles fueron las palabras que Jesús le habló a sus discípulos que pusieran por obra? El Sermón del Monte, que está desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Ahí el Señor habla de la ira, del amor a los enemigos, de las ofrendas, de los diezmos, de las limosnas. Habla del divorcio, habla acerca del matrimonio, habla acerca del adulterio, de la fornicación, habla acerca también de que somos sal de la tierra, habla de la evangelización. O sea, si ponemos todos nosotros en práctica todas estas palabras, vamos a vivir una vida victoriosa, amén, y de muy buen testimonio en la tierra, amén, amén. Así es, Jesús lo dijo, ¿sí?
y va a ser una persona bienaventurada, doblemente dichosa. Amén. Bueno, ya faltan 2 minutos, pero antes de que se acaben esos 2 minutos, usted se puede estar preguntando, pero bueno, ¿yo cómo hago para desarrollar una disciplina en la meditación de la palabra? ¿Yo cómo hago para desarrollar una disciplina en la memorización de la palabra? Solo me voy a enfocar en esas 2 cosas. Lo primero que usted debe de hacer es tareas, ¿sí? Lo primero que usted tiene que hacer es apartar tiempo. Aparte un tiempo, una hora, un momento. Y ármese de un plan de lectura. Miren este dato. En no más de 15 minutos al día usted puede leer la Biblia en menos de un año. Si usted solo sacara 15 minutos o menos de 15 minutos para leer la Biblia todos los días, usted puede leer toda la Biblia en menos de un año. Todos quedamos, ¿sí? Solo 15 minutos. ¿Cuántos tienen 15 minutos en su día? 15 minutos, le quita la novela 15 minutos, ¿sí? Le quita el noticiero 15 minutos, le quita a la serie de Netflix 15 minutos, ¿sí? Le quita al Facebook, a las redes sociales 15 minutos. Si usted se dedica 15 minutos en leer la palabra, en un año, antes de un año, ya lee toda la Biblia. ¿Y cómo la tenemos que leer? Meditando, ¿sí? Hoja, papel, ¿sí? 15 minutos de lectura. ¿Qué fue lo que yo entendí? ¿Qué preguntas puedo tener? Tengo pastores, tengo hermanos, líderes que me pueden solucionar esas preguntas que tenga. 15 minutos, 15 minutos. Tremendo eso, ¿cierto? En 5 minutos diarios se puede leer la Biblia en menos de 3 años. 5 minutos, 5 minutos, no más. Y en menos de 3 años ya leyó toda la Biblia. Necesitamos disciplinarnos y motivarnos, amén. Esto es de constancia, por eso el Señor dice esfuércese y sé valiente, ¿sí? El apóstol Pablo le decía a Timoteo, esfuérzate, disciplínate para la piedad. Eso es como hacer ejercicio. Eso a veces, ¿sí? No todos los días usted va a tener ganas de hacer ejercicio. No todos los días usted va a estar motivado para hacer ejercicio. O alimentarse sanamente también es una disciplina. Y no todos los días, ¿sí? Va a haber el chicharrón que lo va a tentar, ¿sí? El azúcar en el tinto que lo quiere endulzar, ¿sí? Pero se necesita ser esforzado y valiente. Lo mismo con la palabra del Señor, ¿sí? Ármese de un plan de lectura. Acá le voy a hablar de un plan de lectura que es sencillo. Primero, hágalo a la misma hora. Eso va a generar disciplina, ¿sí? Hágalo a la misma hora. Que usted sepa que a esa hora colóquese un recordatorio. Listo, hora de leer la Biblia. 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, pero escribiendo lo que entendió. Amén. Hay un plan de lectura y es leer 3 capítulos por día. Si usted lee 3 capítulos por día, si usted lee 3 capítulos por día y 5 capítulos los domingos, en un año usted va a leer toda la Biblia y va a leer 4 veces el Nuevo Testamento, ¿sí? Si usted lee la palabra 3 capítulos por día y 5 capítulos todos los domingos, usted va a leer la Biblia, usted va a leer toda la Biblia en un año y 4 veces se va a leer el Nuevo Testamento, ¿sí? Y haga la cuenta cuánto se puede demorar, pero no lo haga por hacerlo a la carrera. Medite, amén. Medite, eso se trata. Listo, leí los 3 capítulos, pero medite, ¿sí? Escriba qué fue lo que entendió. Haga el resumen de lo que usted leyó, ¿sí? Amén. Ya voy a terminar. Otra forma también para leer la palabra es que usted pueda leer en diferentes
en diferentes libros. Por ejemplo, yo tengo acá marcadita la Biblia. Entonces empecé con Génesis, que es el Pentateuco. Después seguí con los Jueces, que de ahí ya para adelante siguen los Reyes y las crónicas de los Reyes. Después seguí con Job, ¿sí? Después seguí con los profetas y empecé desde Mateo, ¿sí? Leyéndome día capítulo diario, ¿sí? Capítulo de Génesis, capítulo de Jueces, capítulo de Job, capítulo de los profetas, ¿sí? Desde los libros proféticos que empieza en Jeremías, si no estoy mal, y un capítulo del Evangelio de San Mateo, ahí para adelante, ¿sí? Todos los días, escribiendo lo que entendí, y eso me permite que en un año pueda leerme toda la Biblia, ¿sí? Menos de un año me leo toda la Biblia. Y importante que usted pueda marcar en dónde quedó, ¿sí? Si se le olvidó, tranquilo, no se eche para atrás. Usted necesita esforzarse y ser valiente. Va a pasar que se le olvidó, pero la idea es que no se nos olvide, amén. Pero como usted ya marcó dónde quedó en la lectura, usted va a continuar en la lectura, amén. Y el último, lo último ya, perdónenme en sacarles otros 5 minuticos. Hay un enemigo contra la disciplina de la palabra, y ese enemigo es la pereza, ¿sí? Y no podemos permitir ese enemigo, ¿cierto? No podemos permitir la pereza. Necesitamos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, amén. Necesitamos que el Señor nos ayude, Lo otro es memorizar la palabra. Nuevamente, busque un plan para memorizar la palabra. Busque sus propios versículos, los que a usted le gusta, escríbalos, anótelos y memorícelos. Por ejemplo, si usted está viviendo un tiempo de estar débil en la fe, busque textos que hablen de la fe y memorícelos. Si usted está pasando por tiempos de tentación, busque textos que hablen de la tentación y memorícelos. Amén. Si usted está viviendo momentos de soledad, busque textos de la compañía de Cristo para con su vida y memorícelos. Hay un señor que se llama Dawson Tutman, o se llamaba, ¿sí? Este hombre era el líder de la organización cristiana Los Navegantes en Estados Unidos. Era un hombre que manejaba camión. Fue un hombre que se convirtió a la fe de Cristo en 1926, y este hombre tomó una decisión, que él iba a memorizar un versículo por día. Y los primeros 3 años de su vida cristiana alcanzó a memorizar 1000 versículos. Entonces él viajaba, supongamos que de Manizales a Bogotá en su camión. Ese día tomaba ese versículo y lo anotaba y lo memorizaba. Y hubo un dato muy chistoso, porque se le acercó una persona y le dijo: señor Dawson, yo tengo miedo de seguir ese plan de memorización de la palabra que usted tiene, porque pienso que si yo empiezo a memorizarme un texto diario, temo a que mi corazón se llene de orgullo. ¿Y saben cuál fue la respuesta de este hombre? Listo, mijo, entonces tome textos que hablen de la humildad y memorícelos, ¿sí? Si su problema es el orgullo, memorícelo. Memorice textos que hablen acerca de la humildad y ya, ¿sí? Si le da miedo ser orgulloso, busque textos que hablen de la humildad y memorícelo, amén. Su problema es el orgullo, su problema es la ira, la altivez, busque textos que hablen acerca de la humildad, ¿sí? Una forma para memorizar es escribirlos, ¿sí? Escríbalo en un papelito, en una hojita, y escriba el texto para que lo memorice. Otras personas pueden dibujar recordatorios, ¿sí? En su celular, pegándolo en la nevera, ¿sí? En su habitación, y ahí usted tiene pegado el texto que va a memorizar. Este es el texto de la semana, ¿sí? Que me va a memorizar. Este texto es el que me va a memorizar en esta semana, ¿sí? O este es el texto que me va a memorizar de este mes. El texto del mes va a ser este, ¿sí? Memorícelo al pie de la letra. Y es importante que usted pueda rendir cuentas, ¿sí?
Búsquese alguna persona que que ella le pueda decir, ¿qué? ¿Sí se memorizó el texto? ¿Sí? O de pronto, si usted lo puede hacer solito, colóquese recordatorios que le pueda decir el texto, el texto, el texto. Ay, sí, verdad, voy a recitarlo otra vez. ¿Sí? Y repase y medite los textos que usted ya conoce. Repáselos. Hubo un tiempo que hablaba con un oficial de la Fuerza Aérea y él me decía que cuando él le toca pilotear y bueno, son muchas pruebas que él pasó, ¿sí? Y le tocó estudiar mucho, pero que llega de un momento a otro, que llegan los superiores de ellos y les empieza a hacer un examen de todo lo que él estudió la vez pasada. Y si no responde bien, inmediatamente los destituyen. No pueden volver a volar. Entonces él constantemente tiene que repasar todo lo que aprendió, ¿sí? Para ser piloto. Constantemente tiene que estar repasando. Que usted pueda decir, uy, el Señor me va a tomar nota en cualquier momento, ¿sí? De ese texto. Es importante. Bueno, hermanos, muchas gracias por estos 10 minuticos que me regalaron. Le invito por favor que se ponga en pie. Espero que la información que le entregué para disciplinarnos en la palabra del Señor le sirva y pueda ser de mucha bendición para su vida. Y que este año podamos ser esforzados y muy valientes con la palabra del Señor. Amén. Si usted tiene que anotar un calendario grandísimo en su habitación, péguelo ahí, ¿sí? Y coloque ahí este día voy a memorizar este texto, o anota los días que usted pudo estar memorizando ese texto, lo que sea, pero búsquese las formas para obligarse a usted mismo a hacer esas cosas, ¿sí? Haga dibujitos, ¿sí? Por ejemplo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. Usted puede colocar Salmo 119:11 y puede colocar un corazoncito y una Biblia adentro. Hay gente que es muy gráfica, ¿sí? Y así se memoriza el texto. Amén. Le invito a que podamos orar en este momento. Señor, te damos gracias, Dios. Señor, declaramos que este año es un año lleno de tu palabra. Tú has hablado que reverdeceremos, Señor, pero solo se reverdece si se está junto a las aguas. Y tú has dicho que el hombre que medita que medita en tu palabra de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, Señor. Iglesia amada, es el tiempo del reverdecimiento, pero es el tiempo de estar junto a las aguas. Si quieres reverdecer, debes de estar junto a las aguas. Dios te muestra cuáles son sus tiempos para que te prepares. Dios muestra las señales para que te prepares. Y este es el tiempo de ejercitarnos en la palabra. Ese es el tiempo de ser llenos de la palabra. Señor, te pedimos que así como dice tu palabra, bendito Dios, que tú no nos has dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que este espíritu opere en nosotros, Señor, para tener dominio propio y disciplinarnos, Señor. Tener autodisciplina, bendito Dios, es un reto que queremos asumir, Señor, como iglesia. Es un reto que queremos asumir como hijos tuyos. Es un reto que queremos asumir, Señor. Hay grandes porcentajes, Señor, se han hecho estudios de que creyentes recién convertidos, 1 de cada 10 no ha leído la palabra todos los días. Y hay otros porcentajes que sorprenden de cristianos que llevan muchos años en el cristianismo y no leen la Biblia por meses, por semanas, por años. Perdónanos, Dios. Si este es tu caso, pídele perdón a Dios. Si eres intermitente en leer la palabra del Señor y en meditar en ella, pídele perdón a Dios. Dile, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque he sido desordenado en esto, Señor. Y tú eres un Dios de orden. Perdóname porque he sido desordenado en mi forma de estudiar la palabra. En mi forma ahora entiendo por qué la tentación viene tan fácil, y es porque no he sido ordenado en mi estudio de la palabra, en meditar, en guardar y en poner por obra. Señor, perdóname y ayúdame a hacerlo, a lograrlo, Señor. Quiero comprometerme, Señor. Quiero tomar esta decisión. Y si de pronto fallo, me levanto y continúo haciéndolo.
Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que perseveramos para preservación del alma. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo oro, bendito Señor, para que cualquier sentimiento de culpabilidad en la vida de mis hermanos se quite en el nombre de Jesús. Y que en ellos se renueven las fuerzas que tú has dicho, Señor, para los que esperan en ti, bendito Señor. Oro, bendito Señor, para que todo sentimiento de frustración se quite de sus corazones, Señor, y se puedan levantar y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Oro, bendito Señor, para que todo espíritu de intimidación que quiera bloquear, no es que yo no terminé el colegio, yo no terminé el bachillerato, sí mucho, y pasé por la escuelita 2 años, en el nombre de Jesús, ese sentimiento de limitación se quita y declaramos en el nombre de Jesús que hay una sobrecapacidad, algo sobrenatural sobre la memoria de mi hermano, así como esta tribu, bendito Señor, memorizaba libros enteros, Señor, capítulos enteros, bendito Señor, aún sin pasar por un colegio, bendito Señor, aún sin tener la Biblia traducida a su lenguaje, bendito Señor. De esa misma forma estamos en la capacidad de lograrlo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Dios. Y te pido, Señor, para que en nosotros haya una comunión para aprender más y más de tu palabra, un amor. Todo orgullo, Señor, se ha destruido en el nombre de Jesús. Toda falsa humildad sea destruida. Nosotros no aprendemos la palabra para pasar por encima de nuestros hermanos. Aprendemos la palabra para edificarnos entre hermanos, en el nombre de Jesús. Todo corazón orgulloso, Señor, que utiliza tu palabra para el orgullo, Señor, hazle entender que ese no es el camino, porque solo tú habitas con el humilde y el quebrantado de espíritu, bendito Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes, que nos guardes. Y gracias por guardar este libro durante tantos años, que hoy también lo podemos tener. Y gracias por todos los recursos que tenemos para poder estudiar, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Todo el honor y toda la gloria sean dadas a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Levante un fuerte aplauso al Dios de la palabra, al Dios eterno, poderoso y sobrenatural, que solo tiene pensamientos de bien y no de mal para su pueblo. Gracias, Señor. Amén y amén.